correrán ríos de agua viva en él. Yes, amen. Dice en el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Cuando el Señor le estaba diciendo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Todavía el Señor estaba en sus últimas enseñanzas, pero todavía el Espíritu no venía, el Espíritu Santo hacia, como dice Joel 2:28, perdón, como dice Joel 2:28, hermanos, no sé si ustedes recuerdan que dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Yes, amen. Y aquí encontramos nosotros que el Señor le estaba diciendo, o dice en estas palabras, que esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Los que creyesen en él. Amen. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque aún Jesús no había sido glorificado. Amen. Todavía el Señor no entregaba su vida preciosa en la cruz del Calvario. Todavía el Señor, hermanos, estaba en vida, en ese cuerpo que él tenía, hermanos, y él estaba diciendo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta expresión, hermanos, del Señor, que el Señor le dice a Nicodemo, hermanos, parece ser que él no podía entender ese proceso. ¿Por qué? Porque no podía creer o no creían en el Señor todavía. El Señor había venido a ellos en el capítulo 6. En el capítulo 6 encontramos nosotros que el Señor les dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor, la gente seguían al Señor, y aún los discípulos, hermanos, que venían a Cristo, no podían entender del todo lo que el Señor les decía. Él les dijo a los hombres, de cierto les digo que ustedes me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque yo les he dado el pan y los he saciado, les decía el Señor, de todas las cosas, pero ustedes no creen que yo soy, ustedes no creen que mi Padre está en mí, que yo estoy en Él. No entendían ese proceso, ¿verdad?, del Señor. Y ahora el Señor le estaba diciendo a este hombre Nicodemo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Necesario para el hombre, necesario para todo aquel que cree en Él, para que pueda entender lo que el Señor le dice en su palabra. Él le dice a Nicodemo, yo te digo que es de cierto que si tú no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Les decía a ustedes allá
donde estábamos leyendo en el libro de los Hechos, encontramos nosotros que el Espíritu lleva a Felipe a juntarse al carro donde va un hombre leyendo las Escrituras. Felipe se sienta con él allí en el carro. No sabemos cuánto tiempo, había una distancia hacia el lugar donde él iba, pero él empezó a enseñar la palabra, y cuando llegaron a cierto lugar, dice, aquel hombre, aquel etíope, aquel hombre le dice a Felipe: he aquí agua, que impide que yo sea bautizado. Había entendido el proceso de la salvación, entendió el proceso para entrar al reino de Dios, para entrar y para nacer de nuevo. Entendió el proceso. Y hermanos, Felipe le dije: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees, hay que creer. Si crees, le dice, de todo corazón, bien puedes hacerlo. Y dice que juntos bajaron al agua, y aquel hombre fue bautizado por Felipe. Y hermanos, hubo gozo, hubo alegría, porque él pudo entender el proceso de la salvación. El hombre tiene que, si quiere entrar al reino de Dios, la palabra de Dios nos enseña que el hombre tiene que nacer de nuevo. Cristo le dice a Nicodemo esto, ¿verdad? Que es importante que él pueda entender ese proceso, ¿verdad? De nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo, en otras palabras, a menos que la persona hermanos, no sea engendrada de nuevo, no puede participar de los beneficios de la vida eterna. Porque, hermanos, el versículo más, ¿cómo se dice? Más grande y más que siempre se habla de este versículo, es un versículo muy hermoso de Juan 3:16, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para que el hombre pueda entrar a ese reino de los cielos, tiene que entender el proceso de la salvación, así como lo entendió este hombre que iba allí sentado en ese carro, y como lo ha entendido usted, como lo ha entendido yo, que necesitamos nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu. Cuando en Hechos 12:38, que nosotros encontramos a Pedro en aquel mensaje predicando el mensaje, cuando él les dice las palabras a aquellos varones que le dijeron: Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntase. Hay un proceso para entrar al reino de los cielos, para el plan de salvación. Hay un proceso que, hermanos, el hombre tiene que arrepentirse, y luego dice: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el Espíritu Santo. Eso es de lo que Cristo le estaba diciendo a Nicodemo. En aquel momento Cristo estaba todavía el Espíritu Santo no venía, porque Cristo estaba en vida, porque en ese cuerpo. Pero cuando Cristo entregó su vida en el Calvario, que Él expiró, cuando dijo consumado es, cuando Él murió en esa cruz, hermano, desde ese momento se abrió, dice allí, la puerta de la salvación para el hombre, y el plan entró en proceso para que el hombre entrara, el hombre pudiera nacer de nuevo, para que el hombre pudiera venir, todo aquel que creyera en él pudiera venir a Cristo. En otras palabras, ¿verdad? Hermanos, esto
Esto que habla aquí es, el Señor estaba hablando que de ahí en adelante la salvación sería universal y sería individual para cada persona. Cada quien, hermanos, ahora que cree en Cristo, que puede venir a Él, tiene la oportunidad de creer y de aceptar el proceso de la salvación. Para eso tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo, tiene que entender, ¿verdad? Que solamente es el medio para que entrar al reino de Dios. No, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver, le dijo el Señor, no puede ver el reino de Dios. ¿Ya? No puede ver el reino de Dios. Y Nicodemos, hermanos, cuando escucha esto del Señor, sin duda que se puso a pensar, ¿verdad?, en la necesidad que el hombre tiene cuando el Señor le dice no puede ver el reino de Dios y ni aún puede entrar, no puede experimentar o participar de la bendición de entrar al reino con Cristo, ¿verdad? Esto se refiere íntimamente a la relación que el hombre debe tener con Dios. Y cómo Dios le ofrece al hombre, hermanos, las palabras de Cristo aplicables aquí son aplicables a todas personas. Lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemo se aplica ahora en este tiempo a todas las personas, a todo aquel que en él cree. El requisito sigue siendo exigido por el Señor, ¿verdad?, para que el hombre pueda experimentar ese beneficio de tener vida eterna con Cristo. Tiene que nacer de nuevo. Hay muchas maneras hoy en día para llevar la palabra de Dios a las gentes, y en muchas de ellas se dice que en un mensaje o por ejemplo en el radio, cuando hablan, dice, se convirtieron 2,000, 3,000 personas creyeron al Evangelio de Dios, pero llevan el proceso de la salvación, el plan de salvación que se necesita para entrar al reino de Dios. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, y quiere enseñar a todas las gentes, que para que podamos nosotros experimentar y podamos ver y podamos estar con Cristo, tenemos que entender el proceso del plan de salvación del Señor. Que el hombre tiene que, si quiere estar con Él, si quiere vivir, dice la palabra del Señor, que al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Solamente hay que creer en el Señor. Y dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ya? Entonces, no es solamente creer. Hay que llevar el plan de salvación. Hay que nacer de nuevo, hay que vivir de nuevo con Cristo, y hay que vivir como Pablo dijo: ahora no vivo yo en mí, sino ahora Cristo vive en mí. ¿Ya? Es un proceso que se camina, que se corre para entrar o para vivir en la nueva vida con Cristo. Esperamos nosotros que el Señor los bendiga, que el Señor les dé de su gracia para que nosotros podamos entender ese plan del Señor. Dios quiere la salvación para todos. Dios quiere la salvación para todas las gentes, para todos los hombres. Y el Señor, hermanos, nos da a nosotros ese plan para, si usted quiere entrar en el reino con Cristo, si usted quiere entrar a estar con Cristo por siempre, con Él, usted tiene que entender el proceso de nacer de nuevo en Cristo.
Es muy fácil. Hoy en día es muy fácil entender el proceso de la salvación. La palabra de Dios dice que por el oír de la palabra de Dios viene la fe. Y cuando viene la fe, el hombre empieza a despertar y empieza a creer. ¿Ya? Empieza a creer en el Señor. Cuando el hombre cree en Él, viene al Señor y le confiesa, se arrepiente y se bautiza y luego anda en nueva vida. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva vida con Cristo, es una nueva vida con el Señor. Cuando el hombre nace de nuevo, experimenta el proceso de la salvación. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana, y que nosotros podamos entender ese proceso de lo que el Señor quiere de nosotros. Necesitamos para nacer de nuevo, para ser salvos en Cristo. Dios los bendiga. Dios los bendiga.